Mm, Ok, buenos días. Somos de la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Vamos a hacer una presentación sobre lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Para esto, quisiera pedirle a los invitados que se presenten, por favor. Por favor. Buen día, mi nombre es Sara Chávez Panibra, es un gusto estar presente en su exposición. Buenos días. Otro, por favor. Buenos días, mi nombre es Lucero Nicole Fuentes Silva y estoy muy agradecida por la invitación a su reunión. Gracias por existir. Gracias por la invitación. Buenos días. Mm, Otro, por favor. Lo mandamos a judicial y ya tiene que ser la demanda. Xiaomi, sí. Mm, Paulina, Hola, mi nombre es Xiomara y sí, buenos días. Ok, creo que son tímidas. La siguiente diapositiva. tengo una consulta. ¿Y cómo se llama? ¿Y ya se ha notificado a los demás también? O sea, ¿tú tienes todas las notificaciones? Falta algo. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, antes de empezar nuestra exposición, nuestra presentación, vamos a hacer algunas preguntas. Para esto quisiera, por favor, algunos voluntarios. ¿Podrían levantar su manito, por favor? Ok, Jesús González, ¿me podrías decir qué sabes de la ONU? Para lo que es evitar guerras o... Sí. ¿Algún otro voluntario, por favor, para la segunda pregunta? Leonardo Jared. ¿Cuántos países crees que componen la ONU? 51 países. Ok. Estas dos dudas vamos a resolverlas a lo largo de nuestra presentación. Es que siguiente diapositiva, por favor. Ok. Como introducción tenemos que las Naciones Unidas representan el mayor ejemplo de multilateralismo dentro de la Constitución de nuestro Estado moderno y desde la alineación voluntaria de los estados en organizaciones internacionales dotadas con un fin específico. En nuestro presente trabajo podremos conocer un poco más de lo que es la ONU, como cuáles son sus propósitos y de cómo influye esta organización en la calidad de vida de los habitantes del mundo y la lucha por mantener el equilibrio y la paz. Mm, Sabemos que la ONU es considerada como un sistema dentro de la Organización Mundial y su constitución es compleja. Las áreas de trabajo que abarcan son diversas y sus acciones son de largo alcance.
Ninguna otra organización en el mundo se encarga, por ejemplo, tanto de la seguridad internacional como de la salud internacional, haciendo uso de un órgano, un organismo, una comisión, un comité o agencia creados especialmente para encargarse de una tarea específica. Siguiente, por favor. Como concepto tenemos que es una organización internacional de estados soberanos que se encarga de mantener la paz, mejorar el desarrollo económico y social en los asuntos humanitarios y de los derechos humanos entre diversos países que existen en el planeta. La ONU es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Organización de las Naciones Unidas y se trata de la entidad de carácter internacional más importante de la actualidad. Integra por gobiernos de todo el mundo que buscan la paz y seguridad, progresos económicos como sociales y cuestiones de raíz humanitaria y de derechos de gran importancia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su importancia? Sabemos que la ONU es la organización intergubernamental más importante del mundo y se ocupa de asuntos que son realmente necesarios resolver, porque si estos no son resueltos, nos afectaría a todos a nivel mundial. Busca un buen desarrollo de todos los países, centrándose en reducir la pobreza, como también ayuda a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre países, también pretende alcanzar objetivos comunes y a medida que aumentan los problemas a nivel mundial, también aumentan las labores que tienen las Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Su historia. La ONU reemplazó a la Sociedad de las Naciones Unidas, SDN, que fue fundada en 1919, ya que esta organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional, el cual fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó esta Segunda Guerra, estaba a punto de terminar en 1945. En esta situación, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería paz. Es por eso que representantes de 50 países mm, se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, del 25 de abril al 26 de julio de 1945. Durante los siguientes 2 meses, procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional de las Naciones Unidas, que se esperaba que evitara otra guerra, ¿no? Y como la que acababan de vivir. Y 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945. Con la firma de la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los países que los conforman. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son los órganos principales de la ONU. Como vemos, hay 6 y todos estos se establecieron en virtud de la Carta de las Naciones Unidas cuando se fundó, ¿no? Que es en 1945. Bueno, empecemos a hablar sobre cada una de ellas. La Secretaría. La Secretaría está encabezada por el Secretario General y la conforman decenas de miles de miembros del personal internacional. Ellos trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El secretario general es el oficial administrativo en jefe de la organización. Él puede plantear al Consejo de Seguridad cualquier cuestión que represente una amenaza para la paz y la seguridad. El secretario general es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular de los pobres y los vulnerables. En la actualidad, el actual secretario general es Antonio Guterres, de Portugal. Él, al comienzo de sus 5 años de mandato, que empezó en el 2017, Guterres se comprometió a trabajar por la paz y el desarrollo de y la reforma de las Naciones Unidas, ¿no?
Ahora, el Consejo de Seguridad. Bueno, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Fueron creados o fue creado en 1945 bajo la Carta de las Naciones Unidas y cuenta con 15 miembros, 5 permanentes que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Ellos pueden votar en cualquier decisión y también 10 miembros no permanentes, donde se encuentran 3 estados de África, 2 estados de Asia-Pacífico, 2 estados de Latinoamérica, un estado de Arabia, un estado de Europa del Este y 2 estados de Europa Occidental. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz y de actos de agresión. También pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. Pero también el Consejo de Seguridad va a poder ordenar o autorizar una acción militar y puede recurrir a la imposición de sanciones, todo para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Cuando la paz es amenazada, el Consejo de Seguridad se reúne ya sea a cualquier hora del día, cualquier día, para acordar una respuesta, ¿no?, por el bien de la humanidad. Ahora, como dato, la presidencia del Consejo de Seguridad se derrota de forma mensual. La Asamblea General. Bueno, la Asamblea General se estableció en 1945 y es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU. Además, es el único que cuenta con representación universal al estar representando a sus 193 Estados miembros. Cada uno de ellos tiene el mismo poder de toma de decisiones. Ellos se reúnen cada año durante la sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días van a realizar como un debate general en el que van a participar y hablar numerosos jefes de Estado. La Asamblea va a debatir temas importantes para la humanidad, por lo que la toma de decisiones va a requerir una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia, como aquellos referidos a la paz, la seguridad, como ya mencionamos, que es lo más importante, sobre los derechos humanos también, el desarrollo, la administración o admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios y más, ¿no? La Asamblea General es la que va a elegir al secretario general y a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Aquí más de 500 tratados han sido creados bajo el auspicio de la Asamblea, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue acordada en 1948. También en 2015 los Objetivos del Desarrollo Sostenible fueron aprobados como una vía para erradicar la pobreza y luchar contra el cambio climático, que era para el 2030. Y también en su sesión 72 de este año, la Asamblea abordó la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, así como la reforma de la ONU, el cambio climático y el empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Aquí también, como dato, cada año se elige un presidente que ejerce su cargo de manera anual. Ahora, el cuarto es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es el encargado que va a tratar los asuntos económicos y sociales, como dice su nombre, pero también los asuntos medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan a su coordinación y a su creación de recomendaciones, ¿no? Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el ECOSOC, también llamado así, es el principal órgano responsable del seguimiento de los resultados de las grandes conferencias internacionales que se van a celebrar en relación con los 3 pilares de desarrollo sostenible. Y también va a seguir ejecutando dichas tareas en el contexto mundial, ¿no? Entre los principales foros del ECOSOC para el intercambio de ideas sobre el desarrollo sostenible, podemos mencionar el foro sobre cooperación para el desarrollo. Esta incluye los exámenes de las tendencias mundiales, también el examen ministerial anual, que incluye sus presentaciones nacionales de carácter voluntario sobre estrategias de desarrollo de eficacia demostrada. También los diálogos de alto nivel sobre políticas, ¿no?, en los que participan organizaciones financieras y comerciales destacadas de todo el mundo, y la serie de sesiones de integración,
en la que se presta atención especificada a los 3 pilares del desarrollo sostenible. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas, como la Plataforma Central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. Bueno, le daré paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes con todos. Otra bueno, les pido disculpas, no era mi intención interrumpirme y no estaba previsto tampoco. Bueno, yo les voy a hablar acerca del punto número 5, que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración se estableció en 1945 y tenía como misión supervisar internacionalmente los 11 territorios fideicomisados, a cargo bajo la administración de los 7 Estados miembros, y asegurar que se les preparara para una autonomía e independencia. En el año de 1994, todos estos territorios fideicomisados habían obtenido lo que era su autonomía y su independencia, por lo que el Consejo de Administración dejó de funcionar el 1 de noviembre de ese mismo año. Siguiente diapositiva, por favor. Punto número 6, Corte Internacional de Justicia. Bueno, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Este no tiene su sede en New York, a diferencia de los otros, pero este se queda ubicado en el Palacio de la Paz en El Haya, en los Países Bajos. Bueno, su función era resolver los acuerdos de legislación internacional que se disputaban entre los países miembros y para resolverlo. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, funciona de conformidad con sus estatutos. Siguiente. Bueno, les hablaré acerca de las principales funciones. La ONU tenía como objetivo principal lo que era involucrarse o solucionar los problemas que enfrenta la humanidad en pleno siglo XXI. En este mencionaremos 5 puntos importantes que aclara la ONU. El primer punto es mantener la paz. En este punto nos habla que la ONU se ha visto involucrada mayormente en varios tipos de situaciones donde se involucra la guerra o situaciones de conflicto. En el año de 1945, el mundo había quedado devastado por lo que era la Segunda Guerra Mundial, y lo que la organización se propuso era trabajar para prevenir este tipo de conflictos y que no sucediera en un futuro. El Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas que trabaja como máximo responsable para conseguir este tipo de objetivos. Como punto número 2 está el proteger los derechos humanos. La ONU, para pasar de las palabras a la acción, cuenta con órganos como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, y lo que es con la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la propia democracia que vivimos hoy en día. Como punto número 3 está prestar ayuda humanitaria. La ONU ha realizado operativos y ayuda humanitaria ante desastres naturales o hechos provocados por el mismo ser humano, y actúa para apoyar a las autoridades locales que no tienen la eficiencia para poder afrontar este tipo de problemas y para abordar necesidades que surgen con emergencia. El punto número 4 está el defender el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas otorga a la ONU poderes para aprobar misiones de mantenimiento de la paz, imponer sanciones a quienes incumplan los derechos humanos, usar la fuerza cuando exista una amenaza contra la paz y la seguridad internacional. Y como último punto está el promover el desarrollo sostenible, que en los últimos años ha ido cambiando de concepto, pero en un mismo fin la ONU ha aprobado y lidera la ruta más ambiciosa para lo que es acabar con la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de quienes habitan. La ONU se ha propuesto una agenda para el 2030 que cuenta con 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Siguiente diapositiva, por favor. Los países miembros. En cuanto a la ONU, está conformada por 193 Estados miembros, los cuales los principales que han contribuido al mantenimiento de la paz o que apoyan más a la ONU sería Estados Unidos con un 28.57%, lo que es China con 10.29%, Japón con 6.68%, Alemania con 6.39% y lo que es Francia con 6.31%. Los demás países están también en lo que es Inglaterra, México y Francia. No, ya lo mencioné, Francia. Pero en lo que resta, estos 5 países son los principales que apoyan a la contribución del mantenimiento de la paz. En estos 193 Estados miembros, el Perú también está incluido. Siguiente diapositiva. Buenos días. Continuando con la exposición, tocaré el punto de organismos especializados de la ONU.
Estas son organizaciones internacionales que llevan a cabo sus actividades en coordinación con las Naciones Unidas, mediante acuerdos intergubernamentales. Cada uno de los organismos cuenta con un proceso para elegir a sus miembros y para nombrar a su jefe administrativo. Actualmente existen 17 organismos especializados, pero para esa exposición mencionaré solo unos cuantos, los cuales son el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud. Empezando con el Banco Mundial, este está conformado por 189 países miembros y así es un grupo, el grupo del Banco Mundial, integrado por 5 instituciones, las cuales trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. La Corte Penal Internacional investiga y, en caso corresponda, juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, ¿no? Tales como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de lesión. Por crimen de lesa humanidad se refiere a un ataque generalizado contra la población civil o parte de la Corte participa en una lucha mundial para poner fin a la impunidad y a través de la justicia penal internacional, la Corte tiene como objetivos hacer que los responsables básicamente rindan cuentas por sus crímenes y también ayudar a evitar que estos crímenes vuelvan a ocurrir. No puede alcanzar estos objetivos por sí sola. Como tribunal de última instancia, busca complementar, no reemplazar a los tribunales nacionales. Está gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma y es la primera Corte Penal Internacional permanente del mundo. Integrado por 183 Estados miembros, el Fondo Monetario es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Su fin es evitar crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesitan financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de la balanza de pagos. El Fondo Monetario Internacional deberá fomentar la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio y también evitar las devaluaciones cambiarias competitivas. Siguiente, por favor. La UNESCO es un organismo internacional que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Esto mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Como parte del sistema de Naciones Unidas, todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las metas y los objetivos concretos de la comunidad internacional, los cuales se plasman en objetivos de desarrollo internacionalmente acordados como los objetivos de desarrollo del milenio. Estos son 8 propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000 que los países miembros de las Naciones Unidas acordaron. Y por último, la OMS. Esta es la autoridad directiva y coordinadora de la acción del sistema de las Naciones Unidas. Es la organización responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales. También configurar la agenda de las investigaciones de salud, normas, articular opciones de política basadas en evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales, ¿no? Y como sabemos, en el 2020 brotó un nuevo virus provocando la pandemia de COVID-19. Y para responder a la pandemia, la OMS y sus asociados establecieron una nueva coalición mundial, la cual es el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. Se trata de una alianza singular de numerosos organismos internacionales de salud, los cuales se unieron para intercambiar y aprovechar los conocimientos de sus sentidos a fin de crear una solución mundial radical que garantice la equidad en el acceso a las pruebas de detección de la enfermedad, las vacunas y los tratamientos en todo el mundo.
Algunos de los objetivos de la OMS, como podemos observar, son promover el desarrollo, fomentar la seguridad sanitaria, fortalecer los sistemas de salud, la información y los datos probatorios, potenciar las alianzas y mejorar el desempeño. Siguiente. Bien, ahora hablaremos del Perú en la ONU. Bueno, desde casi 7 décadas de la existencia de la ONU, el Estado peruano ha participado activamente y ha hecho diferentes contribuciones en los 3 pilares más importantes de la ONU, que tendrían que ser la paz y seguridad internacional, el desarrollo y los derechos humanos. En el Perú, el sistema de las Naciones Unidas está conformado principalmente por agencias, fondos y programas, las cuales están establecidas en el país. El equipo país, o también por las siglas UNST, que en inglés significa Unit Nation Project Team, está conformado por los representantes de dichos organismos y está liderado principalmente por el coordinador residente. Todos estos organismos tienen una presencia muy importante en Perú y brindan apoyo de acuerdo con su especialidad, mediante proyectos de cooperación técnica, investigación aplicada al desarrollo, apoyo técnico al desarrollo de capacidades nacionales y otros mecanismos. Además de estas actividades mencionadas anteriormente, el sistema de las Naciones Unidas en Perú trabaja en los temas de importancia, los cuales han sido identificados tanto por el propio país como por la comunidad. Estos temas vendrían a ser los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos humanos, la equidad de género, el VIH, entre otros. Ahora veremos los objetivos de desarrollo sostenible en Perú. Bueno, la ONU en Perú brinda cooperación y desarrollo al país. Esto más que nada está orientado al cumplimiento de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que propone acabar con la pobreza de aquí al año 2030 y propone una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países. Junto con la Agenda 2030 también está orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por sus siglas ODS, y para este fin, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, por sus siglas MC, vendría a ser el instrumento más importante para la planificación de las actividades de desarrollo de la ONU en nuestro país. El apoyo al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y prioridades nacionales de desarrollo se brinda en función de los 4 prioridades estratégicas, las cuales vendrían a ser el bienestar de las personas e igualdad en el acceso de oportunidades, la gestión del ambiente, el cambio climático y riesgos de desastre, la competitividad, productividad inclusiva y sostenible, y por último, la gobernanza democrática efectiva y equitativa de la sociedad. Siguiente, por favor. Ahora veremos algunos conflictos en los que la ONU no tuvo éxito. Si bien, como mencionaba antes mis compañeras, la ONU estuvo fundada el 24 de octubre de 1945 y fue fundada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Más que nada, esta organización fue fundada para garantizar la paz internacional y el desarrollo igualitario, además del cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la ONU no ha sido muy eficaz para prevenir algunos conflictos sangrientos, ya sea entre países o grupos dentro de países. Bueno, y tampoco la ONU ha sido capaz de prevenir guerras, sino que también ha participado activamente bajo el pretexto de buscar el interés común de sus países miembros. Como ejemplo de estos conflictos en los que la ONU no fue de mucha utilidad, tenemos primero la creación de Israel, en donde la ONU no había podido resolver el conflicto que generó la creación de Israel, en lo que en ese año fue el mandato de Palestina, del cual estaba administrado por el Reino Unido. Como segundo ejemplo tenemos el genocidio capoyano. Aquí nos menciona que el gobierno genocida de Camboya violaba sistemáticamente los derechos humanos. Frente a esto, la ONU lo reconoció y luego, entre los años de 1975 y 1979, alrededor del 25% de la población del país, eran como 2 millones de personas, fueron asesinadas por el gobierno. Y este genocidio no finalizó por la intervención de la ONU, sino por la Armada de Vietnam. Como tercer ejemplo tenemos la invasión a Irak, en donde la ONU tampoco pudo prevenir la invasión a Irak, la cual estaba liderada por Estados Unidos. Esto acabó con el régimen dictatorial de Saddam Hussein y llevó a este país a caos, ya que en este conflicto se provocó miles de muertos y pues una situación política inestable en Irak. Siguiente, por favor.
Ahora tenemos algo más reciente con respecto a la suspensión de Rusia. En esta nos menciona que las Naciones Unidas suspendieron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión a Ucrania. En esta reunión, la Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, más que nada por las violaciones y abusos graves que había cometido durante la invasión de Rusia a Ucrania. En esta reunión, 93 países votaron a favor de esta suspensión, 24 en contra y hubo 58 abstenciones. Entre los países que apoyaron a la suspensión de Rusia estuvo Estados Unidos, el cual impulsó esta medida, y también estuvieron los países miembros que son de la Unión Europea, el Reino Unido y también la propia Ucrania. Entre las naciones latinoamericanas tenemos a los que votaron a favor de la suspensión de Rusia, tenemos a Argentina, Chile, Colombia, Perú o Uruguay, y mientras que México se abstuvo de esta votación. Entonces, principalmente, ¿cómo afectaría al Consejo la retirada de Rusia? Primeramente, la retirada de Rusia dejaría un puesto vacío y esto se tendría que realizar una votación para elegir un nuevo miembro que constituya el grupo de Europa del Este. Bueno, Rusia, por el contrario, seguirá presionando y amenazando a otros estados. Y pues el hecho de que hayan emprendido semejante campaña de acoso e intimidación demuestra que el Consejo de Derechos Humanos es importante y estados como Rusia o China intentan utilizar su pertenencia al Consejo de Derechos Humanos para más que nada debilitar las normas de derechos humanos y eludir la rendición de cuentas. Siguiente, por favor. Como último tenemos la conclusión. Y bueno, hemos observado que la ONU ha tenido tanto éxitos como fracasos, y si bien cumplió su finalidad, que era impedir la Tercera Guerra Mundial al momento de su creación, y también expandió su alcance a 193 países, sin embargo, la ONU nunca logró afianzarse como la plataforma que regula las tensiones entre los estados y las amenazas globales. Entonces, para que la ONU vuelva a ganar relevancia, necesitará de cambios profundos en sus recursos, así también como su estructura y su eficiencia interna. Eso sería todo por esta exposición. Bueno, para esta oportunidad también hemos preparado una pequeña dinámica de cuestionario. Voy a compartirles la pantalla. Igualmente, para ahora necesitamos participantes. Les pediría por favor 5 participantes voluntarios. Ya, 3 más. A ver, ¿a quién se anima? Solo son preguntas cortitas, también hechas, sacadas de la propia exposición. A ver, ¿quién se anima? Ya vamos 3. Ok, vamos a trabajar con estos 3 participantes. Vamos a empezar. Vamos a cargar. Esperando las preguntas. Ok, empezamos. A ver, la primera pregunta será para Leonardo. Y está acá. Ok, tenemos algunas dificultades. A ver, un momento.
Y empezamos 5 preguntas. La primera pregunta sería, a ver, para Leonardo, ¿en qué año se fundó la ONU? Leonardo. ¿O Adriana? En el año 1945. Ah, ya, ok. 1945. Veamos. Sí, esa es la respuesta correcta. Vamos por la segunda pregunta. A ver, esta para Jesús González. ¿Quién es el actual secretario general de las Naciones Unidas? Antonio Guerra. Antonio Gutiérrez. Ok, Antonio Guterres. Y es respuesta correcta. Vamos por la tercera pregunta. Y dice la tercera pregunta. ¿Cuál es el organismo especializado de la ONU? A ver, ya sea Adriana o Álvaro, ¿me podría responder? Banco Mundial, la sé. Ok, Banco Mundial. Cargando resultados. Vamos a ver si está correcta o no. Y sí es correcta. Ahora vamos por la cuarta pregunta. Esperando. A ver, para Álvaro. ¿Cuál es el instrumento más importante para la planificación de las actividades de desarrollo de la ONU en nuestro país? El marco de la cooperación para el desarrollo sostenible. Ok, la veo. Y sí, es la respuesta correcta. Ahora nos vamos por la última pregunta. Vamos a la última pregunta. Y dice, ¿cuál es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas? A ver, ¿quién me podría responder eso? A ver, Sheena. El jefe internacional. A ver, no escuché bien, a ver, ¿quién más? La Corte Es la Ok, la... Muy bien, gracias por su participación. Veamos, esa es la respuesta correcta. Y bueno, tuvimos las 5 respuestas correctas. Esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que se hayan entretenido y más que todo ¿no? informado un poco más sobre la ONU. Esperamos, agradecemos su participación y su asistencia, ¿no? Gracias, muchas gracias.